mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor, por todo lo que tú haces cada día. Te pedimos en esta hora, Señor, que vengas a hablarnos a través de las Escrituras, Señor. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Se ve más diferente de acá arriba hacia abajo que de abajo. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar viendo lo que la Biblia nos dice. Vamos a ser breve, no vamos a tomar mucho tiempo, 1 hora, 2, 3 por ahí, pero poco tiempo. Si ya tiene la escritura, ya tiene la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, léalo conmigo, que dice la escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Puede ocupar su lugar, hermano. Aquí la Biblia, en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo comenzó a escribir esta carta a Timoteo y a la iglesia para advertirles algo muy importante, para que nosotros como creyentes tuviéramos en mente algo que no podemos pasar desapercibido, que tenemos que tenerlo presente. Y el apóstol Pablo comienza a advertir que el tiempo final sería tiempos difíciles, que el tiempo final serían días difíciles y peligrosos para el creyente, y que la vida en los últimos días no sería nada fácil, que la vida cristiana en el último tiempo no sería fácil, sino que todo lo contrario sería difícil, que conforme nos acercamos al tiempo de la culminación de la historia, las cosas comenzarían a ponerse aún más difíciles. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos 16 al 17, encontramos algo muy importante. Todos lo conocemos como el día del Pentecostés. ¿Qué sucedió ese día? En el libro de Hechos, si usted se recuerda, se derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas.
que obedecieron al mandato de Jesús de quedarse en Jerusalén y de no salir hasta ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice la Biblia que Pedro se levantó y comenzó a dar un mensaje profético, comenzó a predicar, comenzó a dar un mensaje al pueblo. Y esto es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro comenzó a recordarles que lo que ellos estaban viendo fue profetizado cientos de años atrás por el profeta Joel. Y les dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando el día del Pentecostés llegó, Pedro se levantó para decirle al pueblo: lo que ustedes ven es el comienzo de los últimos tiempos. Cuando la Biblia habla acerca de los postreros días, o de aquel día, o del día del Señor, o de los últimos días, o de los últimos tiempos, la Biblia se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo. A eso se refiere la Biblia, al tiempo que marcaría y daría paso a la venida de Cristo. Y Pedro dice: esto que ven es lo que profetizó Joel en los postreros días. En otras palabras, la Biblia está diciendo que lo que estaba sucediendo en ese momento no era otra cosa más que el comienzo de los últimos tiempos. A partir de ese momento, los últimos tiempos comenzaron. A partir de ese momento comenzó a correr el tiempo del fin, comenzó a correr el tiempo postrero. Y el tiempo postrero, el tiempo final, nosotros sabemos que es lo que da paso a la venida de Cristo. Y todo comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hermanos, ¿usted se recuerda en el estudio que vimos el año pasado o antepasado, ya no me recuerdo, acerca del libro de Daniel? Acerca del reloj profético de Dios, el calendario profético de Dios, que es muy diferente al calendario nuestro que usamos. Pero en ese momento dio inicio, comenzó a correr el tiempo del fin, simplemente que se dio una pausa. Pero ese momento fue el momento en que marcó el comienzo de los tiempos de los últimos días. Hermanos, ¿cuántos pueden regocijarse de saber que estamos viviendo los últimos días? Casi no se oyó nadie, pero bueno, debemos regocijarnos. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21 que cuando estas cosas, ¿qué cosas? Hablando de las señales que muestran el tiempo de la venida de Cristo, comiencen a suceder, nosotros debemos alegrarnos, tomar valor. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de lo que hemos esperado por años, que es ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Estamos a las puertas de ver ese momento tan glorioso que es ver a nuestro Redentor, de poder decir como Job: de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. El momento glorioso cuando por fin voy a poder ver a mi Señor, a mi Salvador. Hermanos, y los postreros días, cuando los postreros días comenzaron, el apóstol Pablo profetizó, nos dio una palabra y nos dijo que los postreros días, según Timoteo 1, dice: debemos saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, hermanos, incluyen la era cristiana en su totalidad. Sin embargo, Pablo profetizó por medio del Espíritu
que las cosas irían empeorando a medida que nos acercáramos a la culminación del tiempo del fin, y los postreros días se caracterizarían por ciertas cosas. ¿Cuántos han oído hablar, o cuántos se recuerdan cuando el pastor ha predicado acerca de las señales del fin? Todos en algún momento hemos escuchado, hemos oído de las señales del fin, que habría terremotos, que habría hambres, que habría esto, etcétera, etcétera. Pero el tiempo del fin también se caracteriza por varias cosas, por otras cosas. Veamos qué sucedería en el tiempo precisamente antes de que el Señor regrese. ¿Qué va a suceder para dar paso a la venida de Cristo? 1 Timoteo 4:1, ¿qué nos dice la Biblia? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. Algo que caracteriza el tiempo del fin, el momento mismo antes de la venida de Cristo, es que muchos apostatarían de la fe. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:1-3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjese lo que dice: porque no vendrá, hablando de Cristo, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Antes de la venida de Cristo, dice, tiene que haber apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es renunciar a nuestra fe, a nuestra creencia, a lo que hemos creído, a lo que hemos profesado durante mucho tiempo. Y dice la Biblia que el tiempo del fin, que marcaría el tiempo de la venida de Cristo, en ese momento veríamos creyentes abandonando su fe en Cristo, dándole la espalda a Dios, renunciando a su fe en Dios y negando la existencia de Cristo. Hermanos, eso es lo que marcaría el tiempo del fin. Pero ¿cómo puede ser posible que una persona que ha probado la bondad y el poder de Dios en su vida pueda renunciar a su fe en Dios? Hermanos, estando leyendo hace tiempo, me llegó una noticia. Un pastor muy famoso aquí en Estados Unidos, que durante años llevó a miles de creyentes, a miles de personas a los pies de Cristo, hizo un comunicado demasiado triste. Su comunicado era que ahora estaba tratando de experimentar el ateísmo y que ahora él estaba seguro de que no existía Dios. Hermanos, la Biblia dice que en este tiempo, antes de la venida de Cristo, muchos abandonarían su fe. Abandonarían para negar la existencia de Dios. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que alguien que durante años experimentó la gracia de Dios, el poder de Dios en su vida, ahora decida dar marcha atrás y negar al Hijo de Dios? Hay muchas razones por las cuales la persona niega la existencia de Dios.
pero por causa del tiempo voy a ver nada más 3. La primera la encontramos en 1 de Timoteo 4:1. Leámoslo nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿haciendo qué cosa? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La primera razón por la que una persona abandona el camino de Dios en estos tiempos finales es porque comenzaron a oír el engaño, comenzaron a apartarse dejando de leer y escudriñar la verdad y comenzaron a envolverse en el engaño. Hermanos, según estos pasajes, en este tiempo se iba a levantar una fuerza demoníaca invisible poderosamente para tratar de engañar y destruir a la iglesia. Hermanos, es algo que estamos viendo, algo que está sucediendo. El engaño, cómo se está infiltrando. Muchos creyentes lo están tomando y están abandonando el camino de Dios. Hermanos, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 al 4, la Biblia nos dice que vendrían tiempos en el que se levantarían falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias para apartar de la verdad a las personas. El tiempo del fin se caracteriza por el engaño, envolviendo aún a los creyentes que están dándole la espalda a Dios. En el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 8, versículos 4 al 15, ahí el Señor Jesús dio una parábola. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola del sembrador? ¿Todos? ¿Amén? Bueno, entonces no se las voy a leer. Como ya la conocen, no se las leo. Pero vamos a tomar ciertos puntos. En el capítulo 8 de Lucas, nuestro Señor Jesús comenzó a contar una parábola que ilustra la razón por la cual la gente se aparta y abandona el Evangelio. Jesús les dijo: el sembrador, puede leerlo, puede buscarlo para que lo siga ahí, no se los voy a leer. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, dijo el Señor, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100%. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué significaba esta parábola, el Señor les reveló que la semilla representa la palabra de Dios, representa el mensaje del Evangelio. Jesús les dijo que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. La primera razón que dio Jesús por la que la gente rechaza el Evangelio es que el diablo viene y les quita la palabra de sus corazones. Hermanos, por eso es muy importante orar y decirle: Señor, que los corazones sean tierra fértil, y guarda los corazones de que el enemigo no venga y tome esa semilla y la quite. Hermano, esto sucede a través del engaño de los falsos cristianos que se levantarían en el fin para engañar a la gente y quitar la semilla del Evangelio. La segunda razón que nos dio Jesús dice que los de sobre la piedra que habían oído reciben la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero dice, pero en el tiempo de la prueba, abandonan, se apartan. Hermanos, lo que sucede es que estas personas vienen, comienzan con gozo a servir a Dios, se emocionan, están emocionados por lo que Dios está haciendo en sus vidas y comienzan a venir con fidelidad a la iglesia, pero como no tienen raíz en su vida, no han permitido que la palabra de Dios echara raíces en su corazón y germinara, tan pronto comienzan a ver lo que significa servir a Cristo, cuando tan pronto comienzan a ver los ataques del enemigo, comienzan a ver las pruebas, comienzan a ver que las cosas se ponen difíciles, dice, se apartan del evangelio, se apartan de Dios. La tercera razón por la cual la gente se aparta de Dios, la vemos en lo que dice Jesús. Dice que otra semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, que se emocionan, reciben la palabra con gozo, la oyen, pero tan pronto son confrontados por los placeres de la vida, por lo que la vida les ofrece, no están dispuestos a dejar de lado los placeres ni lo que la vida les ofrece para servir a Dios. Estas son personas que no pueden ver ni darse cuenta que lo que el mundo les ofrece es temporario, pero lo que Cristo ofrece es eterno. Estas personas, al comenzar a ver los placeres de la vida, comenzar a ver las riquezas y todo lo que pueden obtener en la vida, deciden apartarse de Dios. Hermanos, ¿cuántos se recuerdan cuando empezó la pandemia del COVID? Y dicen, no queremos recordar. No fue algo placentero, ¿verdad? No fue algo bueno. Al comienzo de la crisis de la pandemia del COVID-19 en el 2019, a finales del 2019, hermanos, el pánico comenzó a correr. ¿Se recuerda cómo el pánico y el caos comenzó a apoderarse de todo el mundo? En todo el mundo comenzó a haber caos, comenzó a haber temor, ¿se recuerda cómo comenzaron a colapsar los sistemas de hospitales, todo? ¿Cómo no había dónde poner a los enfermos? Hoy ver las noticias era algo aterrador, ver cómo las personas caminando en las calles colapsaban, caían al suelo y muertos. Hermanos, comenzamos a vivir un tiempo caótico. Este virus comenzó con rapidez a esparcirse por todo el mundo y comenzó a causar estragos en todo el mundo. Para comienzos del 2020, marzo del 2020, si usted se recuerda, todos los estados comenzaron a cerrar las escuelas, las universidades, los lugares públicos. ¿Se recuerda? ¿Cómo tuvieron que hacer las escuelas todo en línea? Online, todo online. Comenzaron los estudiantes en sus casas, en una computadora, para finalmente dar paso a que la iglesia también se le ordenara cerrar sus puertas. ¿Se acuerdan? Y cuando esto sucedió, las iglesias en todo el mundo se vieron en la necesidad de transmitir sus servicios a través de las plataformas sociales.
nosotros lo hicimos también y seguimos haciendo, que vimos que es algo necesario. A lo que quiero llegar con esto es que llegó el momento en que los gobiernos en todo el mundo decidieron abrir todo, que todo volviera a la normalidad, las escuelas, los trabajos y las iglesias. Hasta antes de la pandemia, todas las iglesias o mayoría de iglesias alrededor del mundo estaban relativamente llenas. Algunas no tanto, pero tenían un buen número de asistencia. Después de la pandemia, o ya durante la pandemia, cuando decidieron los gobiernos abrir todo y que siguiera todo su curso normal, se hizo un consenso, se hizo un estudio para ver el número de creyentes que regresaron a la iglesia. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer eso, pero fue muy interesante y muy triste. A través de todo el mundo, las iglesias vieron cómo después de la pandemia, menos del 50% de su membresía regresó. Menos del 50%. ¿Qué pasó con el resto? ¿Entiende ahora mejor la parábola del sembrador? Lo que sucede es que en la iglesia siempre ha habido diferentes tipos de personas. Están los que son la semilla que cayó junto al camino, que tan pronto empezaron las cosas difíciles. Están la que cayó sobre piedra, que aprovecharon la oportunidad para envolverse en los afanes de la vida. Están la que cayó entre espinos, que comenzaron a ahogarse, a morir. Pero también está la semilla que cayó en buena tierra. Por eso es que usted ve que menos del 50% regresó. ¿Será que Dios permitió la pandemia para limpiar a la iglesia? Hermanos, a lo largo de la Biblia, nosotros podemos encontrar ejemplos y tiempos en el que Dios usó enfermedades para lograr sus propósitos divinos y soberanos. Hermanos, y no me cabe duda de que la pandemia fue usada por Dios para revelar qué clase de tierra era cada corazón. ¿Qué clase de tierra somos, hermanos? Hermanos, la Biblia dice que el tiempo antes de la venida de Cristo se caracterizaría por eso precisamente, por creyentes abandonando su fe, dándole la espalda a Dios. Y es en ese momento que sucedería el evento más esperado por el creyente, por el verdadero creyente, que es la venida de Cristo. La Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 al 30, nos da una parábola. El Señor Jesús comenzó a referirles, a decirles una parábola. Y comenzó a decirles que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos de aquel hombre le dijeron: ¿no sembraste buena semilla en el campo? Entonces, ¿cómo es posible que también haya cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Los siervos de aquel hombre le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y la cortemos? Él les dijo: no es tiempo aún. ¿Por qué? Porque ahorita está creciendo todo a la par y todo se parece. Aún la hierba mala, si no tienes cuidado, da la apariencia de ser buen trigo. Pero si esperamos al tiempo de la cosecha, cuando ya todo creció y dio su fruto, no habrá ningún problema haciendo separación, porque vas a ver el fruto del trigo y darte cuenta que es trigo y que es cizaña. Y es en aquel tiempo, dice, en el tiempo de la siega, yo diría a los segadores: corta la cizaña. Hermanos, el tiempo de la venida de Cristo se caracteriza por eso. También por la limpieza y la separación del verdadero creyente. Por eso no nos extrañe ver iglesias con poca membresía. Aquí va a llegar el tiempo en el que Dios tiene que limpiar a su pueblo. Hermanos, la buena noticia es que aún hay muchos corazones esperando la semilla del Evangelio. Muchos corazones que verdaderamente son tierra fértil. Y hace falta quien vaya con el mensaje del Evangelio para sembrar esa semilla en los corazones, para que dé fruto. Sigamos leyendo, hermanos. Sigamos viendo lo que la Biblia dice que sucedería en el tiempo del fin. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que caracteriza el tiempo previo a la venida de Cristo es que la maldad se aumentaría en extremo. Hermanos, y no hace falta más que ver las noticias para darnos cuenta de los tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo. Son tiempos en que la maldad cada día se acelera, se aumenta. Lo que vemos crímenes atroces, terribles, sádicos. Oye, no hay día que aquí en Houston no haya un tiroteo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? No hay día que no haya crímenes, que no haya violencia. Pero eso es lo que Cristo dijo que sucedería para que nosotros nos diéramos cuenta como creyentes el tiempo en el que estamos viviendo, para que como creyentes nos diéramos cuenta de que estamos a un paso de su venida. El Señor no nos dejó estas cosas escritas para darnos miedo. No, Él las registró en la Escritura para que nosotros nos diéramos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Para que nos diéramos cuenta de que el tiempo de su venida es eminente. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, la Biblia no nos da ni día, ni fecha, ni hora. Lo que sí nos dio fueron señales que nos advierten lo cercano que estamos a su venida. Hermanos, y si todo esto está marcando que estamos a un paso de la venida de Cristo, quiere decir que el rapto de la iglesia es eminente. ¿Qué puede suceder hoy? ¿Cómo puede suceder mañana? El rapto no hay señales. No hay señales que marquen el tiempo del rapto. El rapto es un evento eminente que va a suceder. Lo que Dios nos dejó es para darnos cuenta el tiempo, la cercanía del tiempo de su venida. Pero antes de su venida sucede el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y si todo indica que estamos a las puertas de su venida, quiere decir que estamos a punto
del arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué clase de creyente somos? ¿Qué tipo de tierra? ¿Somos tierra fértil? ¿Somos los junto al camino? ¿Los que están entre espinos? Hermanos, todos corremos el riesgo de ser envueltos en el engaño, en los placeres de la vida. Por eso es que el Señor Jesús se preocupó por decirnos en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Él lo hizo para darnos luz de que tenemos que tener cuidado, de que tenemos que, no podemos asentar de que ya somos salvos, de que ya la libramos. Hermanos, cuando ya estemos en el cielo, es cuando ya podemos decir, ya. Mientras tanto, tenemos que seguir buscando a Dios y preparando nuestra vida, pidiéndole a Dios que nos ayude para no ser engañados, para no involucrarnos en los afanes y los placeres de la vida. Hermanos, ya no es tiempo de jugar a ser creyente, de jugar ese juego de que soy creyente, voy los domingos a la iglesia y el resto de la semana la vivo como me da la gana. Eso no da ningún resultado, al final te vas a perder. Es tiempo de ponernos en serio y vivir una vida verdadera, una vida cristiana verdadera. ¿No quiere ponerse de pie y decirle, Señor, ayúdame para vivir una vida recta delante de ti? Ayúdame, Señor, para vivir como es digno del Evangelio. Señor, estamos aquí delante de ti. Hemos oído tu palabra y lo difícil que son los tiempos y los días en los que estamos viviendo. Señor, tu palabra dice que si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Señor, estamos viendo cómo muchos se han apartado de la fe, han abandonado, Señor, y te han dado la espalda. Por favor, Señor, los que estamos hoy aquí presentes, te pedimos que nos ayudes para vivir como es digno del Evangelio. Señor, ayúdanos cada día para no dar marcha atrás. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en la carrera del Evangelio, para no darnos por vencidos, Señor, para mantener nuestra mirada puesta en ti, en nuestro galardón eterno. Señor, ayúdanos cada día para dar un verdadero testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. ¿No quiere pasar aquí al frente, hermano? ¿No quiere decirle, Señor, ayúdame? Porque verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles. Verdaderamente son tiempos peligrosos, en la que si no nos ponemos firme, podemos resbalar. Qué triste es ver cuántos abandonan su fe en Él. Por eso la Biblia dice que el camino a la vida eterna es angosto, porque son pocos los que lo siguen, pero el camino al infierno es amplio, muchos lo transitan. Es tiempo de ponernos a cuentas con Él. Es tiempo de decirle, Señor, hasta hoy he jugado
a ser cristiano. Pero hoy quiero verdaderamente ser un verdadero creyente. Jesús, tú conoces cada vida, tú conoces los corazones, tú eres el único que puede ver lo que hay en el corazón de la persona. Te pido que tú vengas, Señor, a tocar estas vidas, que tú vengas a tocar estos corazones, que tú vengas a transformarlos, que tú vengas a darles la certeza de la vida eterna, que tú vengas a hacer de ellos una nueva criatura, Señor, que vengas a darles el valor, Señor, para defender la fe en ti en un mundo